El salario mínimo en el país subirá 22% el próximo año, quedará en 172 pesos con 87 centavos, con excepción de la zona libre de la frontera norte, donde será de 260 pesos con 34 centavos por día. México tomará, bueno, no, vamos primero a hablar de este tema con Pepe Yuste, José Yuste, analista financiero. Lo tenemos en la línea telefónica. Buenos días, querido Pepe. Hola, querido Pascal, ¿cómo estás? Buenos días. Es que también te voy a preguntar sobre las acciones que México podría tomar contra Estados Unidos si se aprueba su iniciativa de autos eléctricos. Pero si estás de acuerdo, Pepe, vamos a comenzar con el salario mínimo. ¿Cómo ves el tema? Hay quien piensa que, bueno, si bien ayuda el salario mínimo a recuperar más de la cuenta lo perdido por la inflación y lo perdido por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, pues también podría ser a su vez algo que produzca inflación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, así es una de las críticas que hay sobre este tema del salario mínimo, Pascal, pero fíjate que no la comparto. Sinceramente, el salario mínimo ha sido muy bajo en México durante los últimos prácticamente 30 años. Ujú. Se tomó como que era un tema inflacionario, entonces cada vez que se quería aumentar el mínimo se decía no, porque va a haber inflación, y con ese argumento pues prácticamente no se elevaba. También estaba, tú recordarás, todo estaba indexado a salarios mínimos, las multas, los créditos de Infonavit, muchas cuestiones estaban indexadas, pegadas al salario mínimo, entonces no lo podías elevar. Y ahora, bueno, después de esa lucha, yo creo que se llevó a cabo hace 5 años, ahora se ha liberado el salario mínimo y se puede empezar a elevar. Y es como tal, como viene la definición tal cual, es un mínimo de subsistencia. ¿A dónde tiene que llegar ese salario? Bueno, pues hacer el mínimo de línea de bienestar del Coneval, que por lo menos te saque de la pobreza a ti y a un dependiente. Esa es la lógica del salario mínimo. Es una lógica, Pascal, además Ujú. independiente de los otros salarios. Vaya, los que vemos que negocian los sindicatos con las empresas, los salarios contractuales, llevan otra lógica totalmente distinta. Sí. Ellos sí van un poco más arriba de la inflación, más productividad, en fin. Pero el salario mínimo, lo que tenemos que lograr es que sea eso, un piso para que quien gane de manera formal en México un trabajo, Ujú. de verdad tenga este mínimo. Así que hasta el momento no ha sido inflacionario, Ujú. hay que decirlo. Vaya, por ejemplo, este año, lo vemos, este año aumentó el salario mínimo en 2020, 20%, y no fue el tema inflacionario. Tenemos la inflación por energéticos, gas LP, gasolina, por alimentos, el maíz, en fin. Tenemos inflación por otros lados, pero realmente por el salario mínimo no, Pascal. Bueno, déjame preguntarte, ¿cuántas personas en México perciben el salario mínimo, Pepe? Fíjate que parecería, de repente había también ese debate y sabes que son muy pocos, no, es que ya cuando sumas son casi 6 millones de trabajadores, Sí. 6 millones, a ver, y te los digo, porque no solo es el mínimo que vemos de algunas personas, es el mínimo de albañilería, es el Claro, el mínimo de mínimo gasolineras, en el sector de informal, ¿no? restaurantes. Exactamente, Sí. ¿no? Y de muchos oficios. Entonces, eso sí te lleva alrededor de 6 millones de personas, Pascal. 6 millones de personas. Bueno, ¿se reflejaría inmediatamente en el sector informal este aumento de 22% en el sector formal? Sí, 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 desde luego. Esto entra el primero de enero del próximo año, Sí. ya de inmediato. Y fíjate, y ahí sí tenemos un problema. El problema en México es que no estamos generando empleos formales. Ujú. De hecho, la última encuesta del INEGI, la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE nos arroja una informalidad impresionante que sigue siendo prácticamente de 6 de cada 10 personas, o sea, el 60% en México que trabaja Ujú. son informales, trabajan en la informalidad. Ujú. Después de la pandemia, por falta de apoyos, pues creció esta informalidad todavía más, se arraigó más, la calidad del trabajo, los que han conseguido no ha sido mejor. Con esta ley de outsourcing, si bien 2 millones de trabajadores consiguieron trabajo, los otros 2 millones de trabajadores ya no consiguieron trabajo con el outsourcing, también cayó. La verdad es que, pero esa falta de empleo y falta de calidad de empleo Ujú. tiene que ver más con un problema de inversión, de clima de inversión, que propiamente con el salario mínimo. Muy bien, Pepe. Y sobre el otro tema, ¿qué opinas de lo anunciado ayer por Tatiana Cloutier de que México podría tomar acciones contra Estados Unidos si se aprueba la iniciativa de autos eléctricos?
Pues mira, Pascal, de verdad que sí llamó la atención favorablemente porque llevamos 3 años en que prácticamente la Secretaría de Economía había visto todo pasar Ujú. y todas se pasaban. Sí se peleaban en paneles, sí se peleaban realmente cuestiones, pero se prefería llegar hasta la última consecuencia. En esta ocasión ya no, en esta ocasión creo que México tiene razón. Por fin estamos viendo a la Secretaría de Economía salir y salir con el arsenal que tiene que salir. ¿Cuál es el arsenal? Obviamente el que tienes en el Tratado de Libre Comercio y en la Organización Mundial de la Salud. Ujú. ¿Qué vas a hacer? Por un lado, irte, obviamente, con lo que se le conocía antes como carrusel arancelario, es decir, si aprueba esto Estados Unidos, que todavía está en el Senado de Estados Unidos, Ujú. lo aprobó la Cámara de Es un Representantes. subsidio a autos eléctricos fabricados en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, pero Ujú. solamente a los que sean fabricados en Estados Unidos. Sí. Y bueno, que se subsidia autos eléctricos, desde luego está bien, pero solo a los fabricados en Estados Unidos. Ujú. Quedarían todos los autos fabricados en México que vayan a ser eléctricos, quedarían fuera. Sí. Imagínate, esto es apenas el inicio. La tendencia va a ser a comprar autos eléctricos, entonces te vas a quedar fuera del mercado de Estados Unidos, que es nuestro Claro. principal mercado y de nuestro principal, además, nuestro principal motor exportador, que es la industria automotriz. Entonces, sí es un tema importante. Oye, Pascal, y el subsidio no es poca cosa. Estamos hablando de $12,000, $12,500. No es poca cosa. Son más de 200,000 pesos, 200. Claro, ¿qué costará un auto eléctrico? No sé, hay diferentes tipos de auto eléctrico, yo sé, pero el más barato en Estados Unidos, eh, Pues no, pero, $50,000 o más o menos, sí, más o menos, la verdad. Entonces, sí estás teniendo es un un subsidio subsidio importante. bastante apetecible Sí. para comprar autos eléctricos solo de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo vieron bien. Yo creo que aquí la industria automotriz estuvo, insiste con el gobierno. Tatiana Cloutier lo vio bien, así ayer salió. Y vamos a ver si con esto ya tienes el panel en la Organización Mundial de Comercio, ya lo sacaste adelante, vas a subirlo. Estás platicando con los senadores para que no acepten esto en Washington. Tiene que haber un cabildeo fuerte de la embajada de Estados Unidos allá en México, ahora sí durísimo, Ujú. para que no lo acepten. Estás poniendo incluso, hablando del tema de migración y que somos una región, en fin, Sí. para que no se apruebe. Estás con el tema de arancel Muy y bien. lo otro, Pascal, que desde luego tienes que subir a Canadá Sí, a que se sume junto a México. claro. Vamos a ver si lo logra México. Pues muy bien, Pepe, te agradezco como siempre. Te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, Pascal. Muchas gracias. Buen día. Gracias. José Yuste, analista financiero, columnista de Excelsior, y veo aquí que incluso hay de $32,500 autos eléctricos en Estados Unidos, entonces este subsidio de 12,500 pues sí que es considerable.